Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los televidentes que nos están escuchando, que nos están mirando a través de este programa que sale en el capítulo 106 de el canal 106 de Ciudad Darío. Sea Dios bendiciéndoles a cada uno de ustedes y yo le doy las gracias por la sintonía que tienen de este programa, esperando en Dios que la palabra de Dios no se vaya al suelo, pues nunca se ha ido al suelo, sino que haya cabida en mentes y corazones. Esperamos, querido televidente, que seas tú uno de los que aprecia la palabra, porque el beneficio es para ti, porque tú eres el beneficiado, primero en conocer más a fondo el plan que tiene Jesucristo para la salvación. Y segundo, que cada uno de nosotros debemos de escapar de las garras del enemigo. Y para ello solamente Jesucristo es la única persona que nos puede defender. Fue el mismo David el que dijo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, querido televidente, nuestra meta es que tú y yo y todos tengamos esa sombra del Omnipotente, porque es allí donde tenemos casualmente la protección y tenemos la seguridad de que Dios nos está y nos estará defendiendo. Dios te bendiga, querido televidente, y yo quiero compartir contigo una porción de la palabra del Señor. Este pasaje que voy a leer lo escribe Mateo, lo estampa en el capítulo 22 de su libro, pero también lo escribe Lucas en el capítulo 14 de su libro. Pero el hecho que ellos sean los escritores no quiere decir que ellos son los que inspiraron esta palabra. Estas palabras, que es una parábola, salió de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros con toda confianza vamos a hablar de esta palabra, sabiendo que al hablar de esta palabra estamos hablándote del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sea glorificado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos, echadlo en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Te doy gracias, Padre Santísimo, y lo hago en el nombre de Jesús, por haber leído una porción de tu palabra, por estar a través de estos medios llegando, creo que a un buen número de personas que tienen sed de tu palabra. Entonces quiero pedirte por ellas, Padre Santísimo, para que tú las bendigas, para que tú entres, Diosito Santo,
en sus mentes y en sus corazones, y ellas puedan acoger lo que tú quieres que abracemos, que es tu palabra que nos habla de la salvación. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén. Querido televidente, el apóstol San Lucas, más bien el doctor San Lucas, que era apóstol, pero que también era médico, escribe y nos enseña esta parábola para que nosotros comprendamos quiénes son las personas que abrazan el mensaje de Dios y quiénes son las personas que lo desechan. Veamos. Dios primero se dirige a los que tienen dinero, a los aproporcionados. Quiere decir que ninguna persona, independientemente de la clase social que viva o de la clase económica, ninguna persona es olvidada por Dios. Y en esta ocasión el mensaje llegó a 3 personajes que tenían un pasar económico bien aceptable. Y dijo el primero: he comprado una hacienda y voy a ir a verla. No puedo ir, decirle a mi señor que me excuses. El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y por lo tanto voy a probarla. Dile a mi señor que me excuse. El tercero dijo: me acabo de casar y por cuanto voy a pasar la luna de miel y no puedo ir. Amado que me estás escuchando, Jesucristo dijo estas palabras. Dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Aquellas personas, aquellas 3 de los que ya te mencioné, fueron personas que menospreciaron el llamado de Dios. Fueron personas que no hicieron caso omiso de la palabra y que no les importó poner en riesgo su salvación. Ahora, imagínate, Jesucristo manda a invitar. Y la invitación a mí me llama la atención y por eso más y más glorifico a Dios. Que en la invitación Jesucristo les dijo: vayan por los caminos, por los vallados, tráiganme acá los cojos, los paralíticos y los buenos y los malos, que se llene mi fiesta. Mi amado, cuando Cristo dijo los buenos y los malos, se está acordando de todos nosotros. ¿Por qué? Porque ningún ser humano sobre la faz de la tierra puede decírsele bueno. La Biblia dice que Cristo dijo que solamente Dios es bueno. Eso significa que todos somos de una o de otra manera personas violadores de la palabra del Señor. Pero aún así, mi amado hermano, me llama la atención que Cristo lo toma en cuenta. Que Cristo, mi amado hermano, hace que a estas personas les llegue el mensaje. Váyanse por los caminos, tráiganme a buenos y tráiganme a malos. Entonces, mi amado, quiere decir que cuando Cristo se acuerda de toda la gama de seres humanos que habemos, se está acordando de ti, se está acordando de mí. Entonces, la salvación quiere decir que ha sido hecha para ti, que ha sido hecha para mí, y que si nos perdemos,
la culpa será de nosotros. La culpa será casualmente por haber desechado la invitación. Si tú te vas a la Escritura, te vas a dar cuenta que todas las personas que salen ahí como seguidores de Jesucristo fueron personas llamadas por Dios y que ellos no le dieron espalda al llamado de Dios. Pasó un día Jesucristo a la orilla de uno de los lagos marítimos y dice que se encontró a Pedro y a su hermano y le dijo a Pedro: Pedro, deja las redes, sígueme, que yo te voy a hacer pescadores de hombres. Mi amado, Pedro podía ponerse a pensar: tengo mi familia, tengo mis hijos, y Cristo no le dijo te voy a pagar tanto, no. Cristo no le está ofreciendo ningún salario. Pero aún en medio de todos estos obstáculos, Pedro deja las redes y sigue a Jesucristo. Luego lo vemos a la luz de las Escrituras, convertido en el gran apóstol San Pedro, y nunca le faltó la comida, nunca le faltó el vestuario, nunca le faltó lo que necesitamos. ¿Por qué, mi amado? Porque Dios, mi amado, tiene cuidado de nosotros. La palabra bendita del Señor dice que si Dios alimenta a los pajaritos y que les da de comer, ¿cuánto más nosotros, que somos las personas hechas por su mano? Él nunca nos olvidará. Entonces, mi amado, este llamado que hace Cristo a Pedro es aceptado. Y Pedro, mi amado, hoy en día se goza viviendo en el paraíso de Dios, con la promesa de un día estar en el reino de los cielos. Ahora, mi amado hermano, la Biblia te dice y me dice, San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esto le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y luego el capítulo 8 de Romanos dice: y si somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir, querido televidente, que hay una herencia en el cielo preparada para ti y para mí. Pero esa herencia, mi amado, nosotros tenemos que ganarla acá sobre la tierra. Yo he dicho a través de este programa, y lo voy a seguir repitiendo, que la salvación de nuestras almas no se consigue después de la muerte. La salvación de nuestras almas se consigue acá en este mundo, ahora que estamos en vida, que nuestro cuerpo palpita, que nuestra boca habla y que estamos con vida física. ¿Por qué? Porque fue Cristo el que dijo, Mateo 22:32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y yo soy Dios de vivos, pero no soy Dios de muertos, dando a entender que toda aquella persona, mi amado, que murió dándole de espaldas a Cristo, tiene su recompensa. ¿Y cuál es su recompensa? Proverbios capítulo 11, verso 7. La palabra del Señor nos dice que cuando el impío muere, pierde toda su esperanza. Querido televidente, Dios sabe que todos los seres humanos estamos
bajo perdición. Que ninguno de nosotros, mi amado hermano, llámese como se llame, ninguno de nosotros tiene o merece la salvación. Pero mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora sigamos, mi amado. Ya hablamos de lo bueno, ya hablamos de los malos. Mi amado hermano, quiere decir que la oportunidad de salvación la tenemos todos. Pero aquí hay un peligro grande. Yo no es que los meta en miedo, no. Pero me gusta predicar lo que Dios me ha enseñado en su palabra bendita. Hoy en día habemos unos con grandes conocimientos teológicos, otros que no tenemos ningún conocimiento de eso, pero que nos atrevemos a estar en un programa como este. ¿Por qué? ¿Por qué nos atrevemos? Porque somos casualmente llamados de Dios para divulgar su santísima y bendita palabra. Ahora veamos, mi amado hermano, en el capítulo 25, versículo 6 del libro de San Mateo, la Biblia me habla de 10 vírgenes, mi amado. En el capítulo 8, verso 11 en adelante, del libro del profeta Amós, dice la palabra: porque así dice Dios, yo enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír mi palabra. Los jóvenes desfallecerán, irán de norte hacia sur, de este a oeste, buscando palabra de Dios, pero no la encontrarán. Quiere decir, mi amado, que el día de hoy hay muchos que por lo menos te regalamos un tratadito a donde habla de Dios. Por lo menos te regalamos un Nuevo Testamento donde habla de Dios. Entonces la boca de Dios habla en este mundo a millones de personas porque solo tiene un propósito: la salvación de tu alma. Pero ahora sigamos, mi amado. Esto es lo que yo, mi amado hermano, esto es lo que Dios no quiere. Y yo como persona, mi amado hermano, como ser humano, que conozco a la luz de las Escrituras, qué es lo que le viene al hombre, veamos. Dice el versículo 6 del capítulo 25 de San Mateo: y a la medianoche se oyó un clamor, y oí una voz que decía: salgan a recibir, porque ya viene el esposo. Y todas las que estaban preparadas salieron a recibirlo. Óigame bien, las que estaban preparadas. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes dividido en 2, 5 y 5. Entonces, las que estaban preparadas eran miembros de X iglesia, pero eran personas que conocían de Dios, eran personas que no eran ignorantes en la palabra del Señor. Pero a la hora más importante, a la hora que más necesitaban ellas, esa hora llegó. Y cuando llegó, dice la Biblia, que ellas gritaron a las que tenían, a las 5 que estaban preparados, y le dijeron: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué dijeron las prudentes? Las prudentes dijeron: ve a comprar.
nosotros lo tenemos completo. No podemos ayudarte en ese problema. Y aquellas 5 insensatas, eso dice la Biblia, insensatez. Dice que se fueron a buscar la preparación para poder entrar al lugar que les esperaba a las que estaban listas. Pero esto es la parte más dura. Dice que cuando regresaron, la puerta estaba cerrada. Querido televidente, si bien es cierto que la puerta de la salvación el día de hoy está abierta, si bien es cierto que Cristo tiene los brazos abiertos esperando a que cada uno de nosotros vayamos a Él, también es cierto que esos brazos el día de mañana se cerrarán. Ahora, estando la puerta cerrada, mi amado, eso significa que ya no hay nada que hacer con ella. Querido televidente, todas estas personas que desecharon la invitación de Cristo, si estas personas no rectifican, les va a suceder lo mismo. Y yo no quiero, mi amado, que a ti te suceda. Yo no quiero que a mí me suceda porque también estoy en este mundo. El Evangelio de Cristo se predica para que tú te des cuenta que hay salvación, para que tú te des cuenta que la salvación está a tu alcance. Veamos el primer mensaje que predicó Jesucristo cuando vino a la tierra. Está en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Y dice, y cuando Jesús entró a Samaria, le dijo a los samaritanos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Lo que me llama más la atención de este versículo es esa palabra. El reino de los cielos se ha acercado. Mi amado, el reino de los cielos está cerca de ti. El reino de los cielos está cerca de mí. El reino de los cielos está cerca de todo. Pero ¿qué pasa con nosotros? No nos hagamos los ignorantes. No lo hagamos las personas insensibles. Démonos cuenta, amado, que nos estás escuchando, que el tiempo va pasando y que un día la puerta se va a cerrar. Se va a cerrar individualmente y se va a cerrar públicamente a todo mundo. Entonces, antes que llegue ese día, mi amado hermano, ¿qué dijo Jesucristo? Jesucristo dijo, escapen por su propia cuenta. Quiere decir, mi amado hermano, que tú tienes que darte cuenta que la salvación eres tú quien tiene que abrazarla. Eres tú el que tiene que escapar de la condenación, porque también la condenación está al alcance de toda la gente. Y esa es la parte más triste, saber que hay más gente en el camino de perdición que en el camino de la salvación. Por eso, sigamos pensando, mi amado, sigamos viendo de que la gran necesidad que tenemos, óigame, en cierta ocasión yo oí una encuesta que había allá por la ciudad de Managua y preguntaron cuál es la necesidad más grande que tú tienes. El encuestador, y unos contestaban, necesito dinero
estoy muy pobre. Otros contestaban, estoy enfermo y necesito la salud. Y así sucesivamente vinieron las respuestas diversas la una de la otra. Pero nadie dijo, mi amado hermano, cuál es casualmente la necesidad más grande del hombre. La necesidad más grande del hombre no es el dinero. La necesidad más grande del hombre no es la fama. La necesidad más grande del hombre, Jesucristo habló de ella. Y Jesucristo dijo, mi amado hermano, capítulo 24, verso 44, y dijo Cristo, estén preparados, porque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles que están en el cielo, solo mi Padre que está en los cielos. Se fija, estén preparados. Tú tienes que estar preparado porque tú no sabes la hora de la muerte. Tú tienes que estar preparado porque tú no sabes, mi amado, cuándo y a qué hora viene nuestro Señor Jesucristo. Y el venir y no estar preparado, eso quiere decir que estaríamos perdidos. Y Cristo no quiere eso. Cristo no quiere eso. Capítulo 18, verso 32 del libro del profeta Ezequiel. Jesucristo dijo, he aquí, vivo yo, que no quiero la muerte del que muere, sino que todos se arrepientan y vivan. Quiere decir, mi amado, que el más interesado en la salvación tuya y en mi salvación es Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí está el problema. Aquí está el problema de la inmensa mayoría de los que vivimos en la tierra. 3:18 de San Juan. Pero esta es la condenación. Oíme, querido televidente. Esta es la condenación, que los hombres amaron más. Óigame, amaron más al mundo que la luz, porque sus obras eran malas. Quiere decir, mi amado hermano, que el mundo se está tragando al hombre. Quiere decir que el mundo tiene encadenado al hombre. Quiere decir que el mundo es el enemigo número uno que tenemos los seres humanos. Porque el mismo Cristo lo dijo. Y esta es la condenación. Que yo la luz vine al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Bendito sea el nombre del Señor. Querido televidente, olvidemos de que somos lo que somos. Voy a creer por un momento que yo soy una persona buena, aunque no lo sea. Olvidarme de lo que soy, pero levantar mi cabeza, abrir los ojos y ir al Calvario y ver en el Calvario a un penitente
colgado de 3 clavos, su sangre manando de su cuerpo, un dolor desesperado, porque su cuerpo, pongámosle unas 170, 180 libras de peso, colgaban de 3 clavos. Y lo peor, mi amado hermano, es que muchas personas creen que Cristo lo hizo porque le era obligatorio hacerlo. No, Cristo lo hizo solamente porque Él sabía que la única forma de salvar al hombre era redimirlo en la cruz del Calvario. Ahora usted me pregunta, ¿qué significa la palabra redimir? Significa comprar. El apóstol San Pedro dice, fuiste comprado por precio, pero no por oro, ni por plata, ni por perlas preciosas, sino por su sangre inmaculada. Mi salvación tiene un precio que se llama la sangre de Jesucristo. Entonces, estando Jesucristo en la cruz del Calvario, mi amado, para decir de su trabajo, Cristo dijo estas palabras. Y esas palabras quiero que las guardes en tu mente y en tu corazón. Antes de morir, la segunda palabra antes de morir es Elí, Elí, lama sabachthani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero la última palabra es en tus manos encomiendo mi espíritu, pero no es allí donde quería tocar, mi amado. La palabra que te voy a mencionar es la que él dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir la palabra consumado es? Quiere decir, he terminado. La hora que mi padre me mandó que hiciera, ya la hice. Eso quiere decir, mi amado, que tus pecados ya fueron redimidos, que Él pagó el precio para rescatarte de la condenación. Y por eso es que dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir, mi amado, que cuando nosotros le decimos sí al Señor, el Señor, mi amado, nos acoge como sus hijos adoptivos, porque sus hijos verdaderos son los judíos. Nosotros ya somos adoptivos. Entonces, mi amado, pero en la salvación ahí entramos. Ninguna condenación hay. Óigame, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Querido televidente, yo quiero que tú comprendas, mi amado, el mundo es placentero. Es tan placentero que Salomón dijo estas palabras y dijo, la agua hurtada son dulces y el pan comido en oculto es sabroso, mas no saben que allí están los muertos y que sus convidados están en lo profundo. Ya usted sabe de dónde. Entonces cuando dice la agua hurtada son dulces,
¿A qué agua se refiere? El pan comido en oculto es sabroso. ¿A qué pan se refiere? No puedo aclarar todo este versículo, pero sé que todos los que me están escuchando son personas sensatas y personas que conocen bien lo que estoy diciendo, qué es lo que me refiero. Entonces, cuando Salomón dice que son dulces, que dice que es sabroso, ese es el mundo. Ese es el mundo el que tiene al hombre atado. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque siempre el hombre es atraído por el pecado. El pecado es lo que más casualmente guiña al hombre. Es tan así. Ya para hacer que terminar, estamos de... Es tan así que la Biblia me dice una parábola que medio mundo la conoce. Y no la voy a decir porque no la conozca. La voy a decir porque sé que usted la conoce y usted sabe lo que es la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo estaba donde su padre. Su padre le daba todo. Ropa, zapato, pero de marca y de calidad. Todo lo que él necesitaba. Pero a pesar de todo esto, este muchachito quería libertad. Quería otro darle rienda a las pasiones de la carne. Y quiero decirte, si tú quieres hacer el mal, Dios nunca te va a decir que no. Porque Dios no quiere a nadie a la fuerza. Dios quiere que si tú le sigues, lo sigas voluntariamente. Y esta criaturita, sintiéndose del mundo, sintiéndose del pecado, quería tomar la agua dulce y a comerse el pan sabroso. Y se fue. Pero mi amado hermano, toda aquella persona que se desprende de Dios, nunca le va a ir bien. Puede que su negocio esté florecido, puede que tenga mucho dinero, pero lo más importante que esta persona no tiene es paz. ¿Por qué? Porque la paz solamente la da Jesucristo. Jesucristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, y yo no la doy como el mundo la da. Aquel muchachito, cuando llegó a la ciudad a donde él se dirigía, le sobraron amigos y amigas. Pronto le chuparon el dinero que él llevaba. Y después de eso, esta criaturita queda en grandes dificultades porque nadie le daba un bocado ni tenía dónde arrimarse. Mi amado hermano, aquel muchachito se dio cuenta, mi amado, que lo que había cometido era un error enorme. Pero óigame bien, no lo narro todo porque el tiempo ya se me fue. El muchachito dice la palabra de Dios que cuidando cerdos volvió en sí. Qué lindo esa palabra. Qué lindo que el hombre vuelva en sí. Qué lindo que el hombre diga, este camino que voy no me gusta porque es malo. Qué lindo que el hombre diga, ya no sigo siendo esclavo de los vicios. Y volviendo en sí dijo, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Mi amado, ese es cuando el hombre reconoce. Ese es cuando el hombre se da cuenta
que el camino que está transitando es aquel que dijo Salomón. Hay caminos que al hombre le parecen ser derechos, pero que su fin son caminos de muerte. ¿Cuántas criaturas de corta edad se están quitando la vida haciendo cosas que no son las mejores? Compran sus padres una motocicleta, se la dan, se van a las carreteras y corren desesperadamente. Y muchos de ellos ya no regresan a su casa. Todas estas cosas son parte de los peligros de lo que hay en el mundo para el hombre. Pero ya para terminar, la parábola, tengo más material para seguirla, pero ya el tiempo no. Óigame, resulta que ese es el Dios que yo te predico, que te voy a mencionar. Su padre está en el castillo del rey. Y su padre miró venir a un muchachito que venía por allá lejos en el camino, pero él, el amor, el sentir de padre, él descubrió que ese era su hijo. El muchachito ya no traía corbata, ya no traía saco, ya no traía zapatos, venía en garra, quizás hasta sin bañarse. Pero su padre, cuando llegó a la casa, su padre se le lanzó encima, lo abrazó y lo besó. Y querido televidente, a su padre no le importó las condiciones en que aquel muchachito regresaba. Lo único que le importó a su padre es que aquel muchachito regresó. El hombre puede andar en el mundo el 90% de su vida, pero si regresa, no importa. Si tus pecados fueran negros como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Pero si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Aquella criatura se convirtió en un hijo de Dios. Su padre mandó a traer un anillo de oro y se lo pusieron. Significa sello. Fue sellado para su padre. Su padre mandó a traer el mejor vestido. Significa, mi amado, la pureza y la santidad que aquella criatura iba a vivir de ahí para allá. Entonces, querido televidente, no importa que tú seas una persona que deambula por el mundo del pecado, no importa que yo sea también otro más, pero lo que importa acá es que los brazos de Cristo están abiertos y que cuando se cierren ya no habrá oportunidad. La invitación que Cristo te ha hecho en esta noche es casualmente para que tú no vayas a probar los sabores del pecado al lugar de condenación. Y que te des cuenta de lo que Cristo dijo: en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Y si no fuese así, yo le hubiera dicho: voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando tenga lugar preparado, vendré otra vez. Les tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Que Dios sea bendiciendo cada vida de ustedes. Te doy gracias, Padre Santo, por la meditación de tu palabra. Que tu palabra haya hallado cabida en mentes y corazones. Bendice a todos los que nos han escuchado. Ayúdales, Cristo bendito, para que ellos se den cuenta que esta palabra es para ellos, que esta palabra es para todos. Para que ellos se den cuenta que la invitación
que Cristo mandó hacer, ellos son uno de los invitados. Y para que se den cuenta que no importando las condiciones en que se encuentra, que Cristo los esté esperando. Muchas gracias, Padrecito Santo. Abandono a todos los que me escuchan dentro y fuera del país en tus manos santas de amor. Cuídalo, Señor, y protégelo. Sé tú con nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Sea Dios bendiciéndote. Muchas gracias. Buenas noches.